Aquí estaba yo, tumbada en el sofá de mi nuevo apartamento, 6 meses después de haberme marchado. Mi teléfono vibraba como un enjambre de abejas furiosas, intentando hacerme sentir culpable para que volviera al infierno. El número de mi madre apareció en la pantalla, luego el de mi padre y, oh, mira, también el de Tyler. Como la repetición de una mala comedia de la que no podía escapar. Era casi gracioso. Casi. Sus nombres iluminando la pantalla una y otra vez. Una pequeña y desesperada danza de pánico. Y yo simplemente me quedé sentada, con los brazos cruzados, observándolo vibrar sobre la mesa de centro como si fuera a explotar si lo ignoraba el tiempo suficiente. Hace 6 meses, pensé que me había ido para siempre. Sin una gran escena, sin gritos, solo yo cogiendo una bolsa de lona, algo de ropa, mi portátil y saliendo sigilosamente por la puerta de la casa de mis padres. Con toda la calma del mundo. Se acabó. Completamente acabado. No di ningún portazo. No los maldije. Simplemente me alejé, pensando que ese era el final. Pero aquí estaban, haciendo estallar mi teléfono como si les debiera mi alma una vez más. Me recliné, solté un lento suspiro y sentí esa oscura y satisfactoria punzada en el pecho, porque este caos era la prueba de que finalmente los había sacudido. Ya no me afectaban, no como antes. Y, sin embargo, el zumbido continuaba, implacable, un recordatorio de todo de lo que había escapado. Si estás leyendo esto, probablemente te estés preguntando cómo llegué hasta aquí. Como una sabelotodo de las finanzas de 29 años como yo terminó con una familia que me trataba como un cajero automático con sentimientos. Y créeme, es una historia que vale la pena escuchar. Imagina esto. Yo, Jordan Evans, la niña buena que nunca metía la pata, enfrentada a un hermano que no podía hacer nada malo y a unos padres que te llevarían a la bancarrota con el chantaje emocional sin pestañear. Sí, ese es el lío del que salí. Así que me quedé sentada, con el teléfono agitándose como un animal salvaje, y sonreí porque, por una vez, no era yo la que se apresuraba a arreglarlo. ¿Quieres saber cómo se desmoronó todo? Sigue leyendo, porque esto es solo el principio y te prometo que se pone más salvaje. Vale, retrocedamos, porque si vas a entender esto, necesitas el panorama completo y desastroso de cómo crecí. Mi nombre es Jordan Evans, ahora tengo 29 años. Y en aquel entonces, yo era la niña que nunca les dio a mis padres una razón para quejarse, nunca se rebeló, nunca se metió en problemas, simplemente mantenía la cabeza gacha y hacía lo que se suponía que debía hacer. Mientras tanto, mi hermano mayor, Tyler, de 33 años y todavía un desastre andante, era el hijo predilecto, el que no podía hacer nada malo, incluso cuando se equivocaba todos los malditos días. Imagina esto. Tyler abandona la universidad a los 20 años, simplemente para encontrarse a sí mismo. Mamá y papá asienten como si fuera una especie de noble misión. Lo despiden de 3 trabajos seguidos, en una tienda, en un almacén, incluso en un cómodo puesto de oficina, porque no aprecian su creatividad. Y ellos se encogen de hombros y dicen, los tiempos son difíciles para todos. Luego, a los 31, vuelve a casa. Sin trabajo, sin plan, simplemente se tira en el sofá como si se lo hubiera ganado, y a ellos les parece bien. Lo miman como si fuera un cachorro perdido. ¿Y yo? Conseguí mi primer trabajo a los 16, volteando hamburguesas después de la escuela, ahorré cada centavo, me pagué la universidad con becas y turnos nocturnos, me gradué con un título en finanzas y conseguí un trabajo sólido nada más salir. ¿Alguna vez me hicieron un desfile? No. Apenas un buen trabajo, Jordan, porque eso es simplemente lo que yo hacía. Yo era la responsable, la fiable, la que no necesitaba mimos. El amor en nuestra casa. No era cálido. No era gratis. Tenía condiciones, unas condiciones muy grandes. Y aprendí pronto que tirarían de ellas cuando quisieran. Mamá, Linda, suspiraba dramáticamente cuando la visitaba. Oh, las cosas han estado tan difíciles últimamente. Su voz temblorosa como si estuviera audicionando para una telenovela. Y papá, Mark, soltaba estas pequeñas bombas casuales. Tyler se está esforzando mucho. Solo necesita un poco más de tiempo para recuperarse. Como si se supusiera que yo debía asentir y estar de acuerdo. Lo veía. Sabía lo que estaban haciendo.
plantando esas semillas de culpa, y yo les dejaba, porque ¿qué más puedes hacer cuando es tu familia? Nunca les pedí un céntimo. Ni una sola vez. Construí toda mi vida desde cero. Pero, ¿adivina quién sí pedía una y otra vez? Tyler, volviendo a casa sin nada que mostrar. ¿Y adivina a quién esperaban que diera un paso al frente cuando sus facturas empezaron a acumularse? A mí. Siempre a mí. Porque yo tenía mi vida en orden. Porque yo no era un desastre como él. No era un abuso manifiesto. No lo llamaría así. Pero era frío, calculado, este lento goteo de expectativas de que yo los cargaría a todos. Tyler podía meter la pata 1.000.000 de veces, destrozar su coche, malgastar el dinero del alquiler, lo que fuera, y ellos lo sacarían del apuro, le darían una palmadita en la cabeza y dirían que ya lo resolvería. Yo me presentaba con un sueldo y un plan, y apenas levantaban la vista de su café, como si fuera mi trabajo mantener el mundo girando. Apreté los dientes y lo soporté, diciéndome a mí misma que estaba bien. Podía manejarlo. Era fuerte, ¿verdad? Pero esa fuerza tenía un precio, y a ellos nunca les importó lo que me costara. Mamá hablaba de cómo la familia se mantiene unida. Papá asentía como un sabio anciano. Y Tyler, él simplemente se sentaba allí sonriendo con aire de suficiencia, sabiendo que nunca tendría que mover un dedo. Esa era mi vida. Año tras año, la niña buena sosteniendo al hijo predilecto y a los padres que elegían favoritos sin siquiera disimularlo. Así que, cuando digo que me fui hace 6 meses, entenderás por qué. No fue un berrinche al azar. Fui yo, finalmente viendo el juego por lo que era y negándome a jugar más. Quédate, porque aquí es donde se pone bueno. Donde los viajes de culpa se convierten en súplicas en toda regla y yo dejo de ser su red de seguridad para siempre. Así que ahí estaba yo, Jordan Evans, 29 años, partiéndome el lomo en finanzas, trabajando muchas horas, ganando un dinero decente, y de alguna manera terminé siendo su salvavidas personal, como si me hubiera apuntado sin saberlo. Empezó poco a poco, casi de forma inocente. Mamá llama. Oh, Jordan, andamos un poco justos con la factura de la luz este mes. Su voz toda lastimera. Y yo enviaba un cheque. No era gran cosa, ¿verdad? Luego eran las compras. Se nos olvidó volver a comprar. ¿Podrías coger algunas cosas? Y yo aparecía con bolsas porque sabía que de otro modo no se molestarían. Luego vino la hipoteca. Solo temporal, dijo papá. Lo solucionaremos pronto. Pero lo temporal se extendió a todos los meses. Esta lenta e insidiosa invasión hasta que estuve cubriendo casi todo. Los servicios, la comida, el maldito pago de la casa, todo excepto su coche. Mientras Tyler se sentaba en el sofá, con el mando en la mano, acumulando puntuaciones altas como si nos estuviera haciendo un favor a todos. Nunca les pedí un céntimo, construí mi vida de la nada. Pero ahí estaba yo, vertiendo mi sueldo en su desastre. Y actuaban como si fuera normal, como si se lo debiera. Los suspiros de mamá se hicieron más pesados. Las cosas están muy apretadas últimamente, decía, con los ojos llorosos. Y papá, intervenía. Tyler todavía está buscando algo. Está difícil ahí fuera. Como si yo no hubiera estado trabajando desde que era una niña. Yo asentía. Enviaba el dinero. Mantenía la boca cerrada porque la familia se ayuda mutuamente. Eso es lo que me inculcaron. Y me lo tragué por completo. Mientras tanto, Tyler por allí, 33 años, sin trabajo, sin pagar alquiler, simplemente relajándose como un invitado en su propia casa, y yo soy la idiota que recoge el testigo, con mi cuenta bancaria desangrándose mientras ellos fingían que todo estaba bien. Apreté los dientes, lo sobrellevé, me dije a mí misma que era temporal, que ya se organizarían. Pero los meses se convirtieron en años, y nada cambió excepto yo. Me volví más enfadada, más callada. Este lento fuego creciendo en mi interior. Veía mis ahorros disminuir, mis fines de semana desaparecer en recados para ellos, y aún así me miraban como si se supusiera que debía dar las gracias por el privilegio. No es que lo exigieran abiertamente. No, eran más sutiles. Esas pequeñas indirectas, esas pullas pasivo-agresivas, andamos un poco justos otra vez, hasta que fui su muleta,
su cajero automático, su solución para cada decisión estúpida que tomaban. Tyler nunca contribuyó, ni una sola vez. Simplemente lo absorbía todo, y yo dejé que sucediera porque, ¿cuál es la alternativa? ¿Dejar que se hundan? Pensé que estaba siendo fuerte, responsable, la buena hija. Pero en realidad, solo era una tonta, dejándoles apretar esa correa poco a poco hasta que no pude respirar. Así fue como continuó hasta hace 6 meses, cuando todo se vino abajo y finalmente estallé. Sigue leyendo, porque ahí es donde dejo de jugar a ser amable y empiezo a contraatacar. Así que, después de años jugando su juego, todo llegó a un punto crítico hace 6 meses. Un domingo por la tarde, cuando acababa de terminar una semana brutal en el trabajo, con los ojos ardiendo por las hojas de cálculo y mi cuenta bancaria todavía dolorida por el último pago de asistencia familiar. Pasé por casa de mis padres como siempre, con los brazos llenos de bolsas de la compra porque sabía que no se habrían molestado en ir de compras. Y entré esperando el caos silencioso habitual. En cambio, me encontré con una emboscada. Mamá. Linda. Sentada en la sala de estar, con los brazos cruzados y los labios apretados en esa línea delgada y enojada que reservaba para cuando estaba a punto de descargar. Tyler, tirado en el sofá, tecleando en su teléfono como si nada importara. Y papá, Mark, en la cocina, negando con la cabeza como si ya lo hubiera decepcionado. Apenas dejé las bolsas en el suelo. Ni siquiera había dicho hola cuando mamá se lanzó. Tenemos que hablar, Jordan. Su voz, lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Y supe que esto no iba a ser bueno. Papá se adelantó, con las manos en los bolsillos, muy casual. Hemos estado hablando y creemos que es hora de que contribuyas más. Ganas buen dinero, y no es justo que nosotros pasemos apuros mientras tú vives por tu cuenta, gastando tu sueldo como quieres. Parpadeé, mi cerebro tratando de procesar eso, porque, ¿qué? Ya estoy contribuyendo, dije, manteniendo la voz firme. Pero mamá se burló. Unas pocas facturas aquí y allá. Eso no es nada comparado con lo que necesitamos. Como si yo fuera una niña tacaña acaparando su paga. Mis manos se cerraron en puños a mis costados, las uñas clavándose, y traté de mantener la calma. He estado cubriendo la hipoteca durante 2 años. Eso no es nada. Pero entonces Tyler puso los ojos en blanco. Vamos, hermana. Sabes que han hecho mucho por nosotros. Es solo dinero. Y mi mirada se clavó en él. ¿Nosotros? No te veo pagando nada. Eso hizo estallar a mamá, su rostro se contrajo. No le hables así a tu hermano. Está haciendo lo mejor que puede. Y solté una risa, fría y sin humor. ¿En serio? Porque desde donde yo estoy, todo lo que está intentando hacer es establecer un récord mundial de más horas perdidas sin hacer nada. Papá intervino, con voz aguda. Suficiente, Jordan. Te estamos pidiendo que des un paso al frente. La casa es demasiado para nosotros solos. Si fueras una buena hija, asumirías la responsabilidad. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Este chasquido final y dentado. Después de años de darles todo, mi tiempo, mi dinero, mi paciencia, y todavía no era suficiente. Inhalé lentamente, lo solté. A ver si lo entiendo. ¿Queréis que me haga cargo de la hipoteca por completo, que pague todo, mientras Tyler sigue sin hacer nada, y no veis nada malo en eso? Los labios de mamá se afinaron. Solo pensamos que, como nuestra hija, querrías ayudar a tu familia. Y yo respondí. ¿Y qué es Tyler? Una planta de interior. Tyler se incorporó, fulminándome con la mirada. Te odio, tía. Yo no pedí esto. Y cogí mi bolso. No, pero seguro que te has beneficiado de ello. Mamá se levantó, la ira emanando de ella. Si sales por esa puerta, no te molestes en volver. Y la miré fijamente, un momento largo y pesado. Luego sonreí. De acuerdo. Tan simple como eso. Y salí. Sin gritos, sin un gran discurso, simplemente se acabó. El aire me golpeó la cara,
fresco y cortante, y sentí que mis hombros se relajaban como si hubiera estado cargando con su desastre toda mi vida. Y finalmente lo solté. Esa fue la línea en la arena. Y no iba a volver, por mucho que intentaran atraerme de nuevo. Me fui ese día, me mudé a mi propio apartamento, un lugar pequeño y tranquilo que era mío, todo mío. Y durante 6 meses, fui libre. Finalmente libre. Respirando un aire que no apestaba a chantajes emocionales y a derecho adquirido. Al principio ignoré las llamadas, también los mensajes. Dejé que se acumularan como correo basura que nunca abriría. Y me sentí bien, como si me hubiera despojado de una piel que no sabía que me estaba ahogando. No más viajes a la compra. No más transferencias nocturnas a su cuenta. Solo yo, Jordan Evans, 29 años, viviendo para mí misma. Y juro que podría haber bailado en ese sofá algunos días. El silencio era así de dulce. Llamaban. El número de mamá aparecía, el de papá también. Incluso Tyler 1 o 2 veces. Pero yo veía sonar el teléfono, sonriendo, porque ya no les pertenecía. Ni un poco. Entonces hoy cambió la cosa. Papá envió un mensaje de texto: ¿por qué no has pagado la hipoteca este mes? Y me quedé mirando, esta pequeña y directa exigencia como si todavía fuera su chica de los recados. Solté un lento suspiro, sentí algo oscuro y satisfecho retorcerse en mi pecho porque aquí estaba, la prueba de que nunca habían planeado valerse por sí mismos. Respondí, pensé que no era bienvenida. Le di a enviar y me recliné, sonriendo, porque fue entonces cuando mi teléfono explotó. Mensajes, llamadas, notificaciones inundando como si se hubiera roto una presa. Mamá, papá, Tyler, todos a la vez. Este coro frenético de desesperación. No lo toqué, no de inmediato, solo lo observé zumbar sobre la mesa, vibrando como un animal atrapado. Y me reí, una risa silenciosa y aguda, porque 6 meses de silencio y ahora esto. Me habían tenido pagando sus facturas durante años, y en el segundo en que dejé de hacerlo, fue un caos. Un caos hermoso y desordenado. Me senté allí, con los brazos cruzados, dejando que se asimilara. La libertad, el poder. Porque por una vez, no me apresuraba a arreglar su desastre. No cedía a esas viejas y cansadas súplicas. Mamá probablemente escribió algo furioso. Papá algo razonable. Tyler algo inútil. Pero no me importaba. Todavía no. Estaba harta de ser su red de seguridad, harta de dejar que se aprovecharan de mí mientras yo me partía el lomo. El teléfono siguió sonando, implacable, y me sentí más ligera con cada llamada ignorada, como si finalmente hubiera cortado el último hilo que me ataba a su barco que se hundía. Esto no había terminado. Ni de lejos, pero en ese momento se sintió como una victoria. Una victoria grande, amarga y gloriosa. La curiosidad finalmente me pudo, así que cogí el teléfono después de dejarlo agitarse un rato. Me desplacé por el desastre. El primer mensaje de mamá. ¿Qué te pasa? ¿Cómo has podido hacernos esto? El banco ha llamado. Vamos con retraso. Luego el de papá: Jordan, esto es serio. Podríamos perder la casa. Llámame ahora. Y la joya de Tyler: tía, sabes que no tienen el dinero. ¿De verdad vas a dejar que la pierdan para demostrar algo? Ahí estaba. El chantaje emocional, justo a tiempo, como si lo hubieran ensayado. Y podría haber respondido, podría haber contraatacado, pero no lo hice. Todavía no. Me recliné, los dejé cocerse en su jugo, dejé que el pánico se asentara porque tal vez, solo tal vez, se darían cuenta de que ya no era su solución. 20 minutos después, llamó papá. Luego, mamá. Directamente al buzón de voz las 2 veces. Y Tyler volvió a escribir: contesta el teléfono. Esto no tiene gracia. Pero precisamente eso es lo que me parecía gracioso, porque había estado invirtiendo dinero en esa casa durante años. Sin quejas. Y en el segundo en que dejé de hacerlo, todo se vino abajo. Entonces, ¿qué demonios habían estado haciendo con el dinero? Decidí investigar, no discutir. Llamé al banco, puse mi mejor voz de hija preocupada. Hola,
Solía encargarme de los pagos de la hipoteca de mis padres. Dejé de hacerlo recientemente. Solo quería comprobar el estado. Y después de algunas preguntas, una espera que pareció una eternidad. La representante regresó. Señora, la cuenta ha estado en mora durante casi 8 meses. 8 meses. Me pasé una mano por el pelo, reprimiendo un silbido. 8 meses mientras yo seguía enviando dinero, y ellos no estaban pagando. Entonces, incluso cuando yo contribuía, ¿no se estaba pagando?, pregunté, y ella hizo una pausa. Parece que sí. Así es. Y colgué, sonriendo, porque, estaban acabados, y los tenía pillados. Todo ese dinero que había enviado, miles, y se lo habían embolsado. Dejaron que la hipoteca se acumulara. Pensaron que seguiría rescatándolos para siempre. ¿Qué plan, Llamé a Tyler primero porque él estaba allí. Tenía que saber algo. El teléfono apenas sonó antes de que respondiera. Jordan, por fin, tienes que arreglar esto. Y lo interrumpí. Oye, una pregunta rápida. ¿A dónde fue todo el dinero que envié? El banco dice que no han recibido un pago completo en 8 meses. Silencio, largo y pesado. Luego balbuceó. No sé de qué estás hablando. Y resoplé. Oh, vamos, hombre. ¿Vives allí? ¿No te diste cuenta de que mamá y papá de repente tenían dinero mientras yo me desangraba? Hizo una pausa de nuevo, luego bufó. No lo entiendes. Son nuestros padres. Necesitaban ayuda. Y me reí bruscamente. Oh, lo entiendo. Alto y claro. Lo entendí cada mes durante años. Todos mentisteis, os embolsasteis mi dinero, y ahora estáis aterrados porque el pozo se ha secado. Gruñó. Estás siendo cruel. Y le respondí, no, estoy dejando que afrontéis las consecuencias de vuestra propia estupidez. Gran diferencia. Antes de que pudiera responder, llamó mamá, chillando en cuanto respondí, ¿cómo te atreves, Jordan? Sabes que necesitamos ayuda. El banco nos está amenazando. Mantuve la voz tranquila. Oh, como cuando necesitabais ayuda mientras yo pagaba y vosotros no os molestasteis con la hipoteca durante 8 meses. Contuvo el aliento. No hables de eso. Tyler lo está pasando mal. No tienes ni idea. Y me reí de nuevo. ¿Pasándolo mal? Lleva una década pasándolo mal, mamá. ¿Sabes quién más lo pasó mal? Yo. Manteniendo un techo sobre vuestras cabezas mientras me mentíais a la cara. Papá cogió el teléfono. Más bajo, medido. Jordan, solo necesitamos ayuda este mes. Vamos con retraso. La ejecución hipotecaria llegará si no intervienes. Y sentí esa punzada aguda, no de culpa, de ira. Vended la casa entonces, dije. Y mamá explotó en el fondo. No podemos venderla. Esta es nuestra casa familiar. Me encogí de hombros, aunque no pudieran verme. Suena a problema personal. Papá inhaló. Sé razonable. Solo necesitamos un poco de apoyo. Y repetí, tajante, arreglaoslo. Como os las arreglasteis para fastidiarme durante casi un año. Y él estalló, basta. Eres nuestra hija. Vas a ayudar. Sonreí, lenta y amargamente. Parece que tendréis que solucionar esto sin mí. Y colgué. El teléfono vibró de nuevo al instante. Mensajes, llamadas, todos furiosos, todos desesperados. Pero no me importaba. Me habían utilizado. Y ahora estaban atrapados. Y yo solo estaba empezando. El teléfono siguió vibrando después de que le colgara a papá. Los mensajes de mamá se acumulaban. Tenemos que hablar ahora mismo. Luego los de papá. No puedo creer que estés haciendo esto después de todo lo que hemos hecho por ti. Y me burlé, negando con la cabeza, porque todo lo que han hecho era solo una forma elegante de decir que se habían apoyado en mí hasta que me rompí. Respondí, escribiendo lenta y deliberadamente. Curioso, estaba pensando lo mismo.
Seguís preguntando qué clase de hija soy, pero soy la única que presta atención. No soy yo la que dejó de pagar la hipoteca, no soy yo la que la ignoró durante meses. Quizás es hora de que os ocupéis de vuestro propio desastre. Y le di a enviar, con el pulgar flotando un segundo, saboreándolo. Esto ya no era sobre la casa. Era sobre mí, recuperando lo que me habían robado. Años de mi vida, mi paz, y no iba a dejar que me hicieran sentir culpable de nuevo. Papá llamó casi al instante, y contesté al tercer timbre, con voz firme. Jordan, esta no eres tú. Te criamos mejor, dijo, como si esa frase todavía funcionara. Y no pude contenerme. ¿En serio? Porque todo lo que recuerdo es que estuvisteis ahí cuando era conveniente. Yo salvándoos el pellejo cada mes mientras apenas os dabais cuenta cuando os necesitaba. Demasiado ocupados con vuestro desastre. O con el último fracaso de Tyler. Y ahora soy una desagradecida. Hizo una pausa, buscando palabras, y pude oírlo, la grieta en su voz cuando finalmente dijo, lo sentimos, Jordan. Metimos la pata. Pero por favor, necesitamos tu ayuda. No lo lograremos sin ti. Golpeé el reposabrazos, dejando que eso se asentara, luego exhalé. No, papá. Necesitáis valeros por vosotros mismos. Habéis vivido de mí demasiado tiempo. Ya no es mi trabajo arreglar vuestros errores. Y suplicó, por favor, te lo devolveremos. Lo juro. Como si no hubiera oído eso 100 veces. Me reí, corta y amargamente. Curioso. He estado esperando esa devolución durante años. ¿Dónde está, papá? ¿Dónde están las gracias por todo lo que he hecho? Se quedó en silencio, luego murmuró. Jordan, lo siento. Has sido más que generosa. Te di por sentada, pero no dejes que perdamos la casa. Te lo ruego. Esto es todo. Y me di cuenta. La misma vieja súplica, la misma vieja trampa. Pero esta vez, no funcionó. No, dije, tajante y final. Lo resolveréis sin mí. He terminado. Y colgué antes de que pudiera intentarlo de nuevo. El silencio, espeso y pesado, pero bueno. Tan bueno. Había cortado ese cordón finalmente, y no era una victoria sobre ellos. Era libertad, pura y nítida, como si hubiera salido a rastras de arenas movedizas. Entonces mamá envió un mensaje. No lo entiendes. Te arrepentirás de esto. Verás hasta dónde llega esto. Te necesitamos. No lo arruines todo. Y casi resoplé. Todavía pensaba que yo era una herramienta para manejar. No una persona que ya había tenido suficiente. Respondí. Habéis tenido tiempo. He terminado de sacaros de apuros. Haced frente al desastre que habéis creado. Ya no soy vuestra cabeza de turco. Y Tyler llamó justo después. El buzón de voz apareció cuando dejé que sonara. Lo reproduje. Con el altavoz puesto. Su voz, baja y dramática. Hermana, la has fastidiado a lo grande. Mamá está llorando. Papá está aterrado. ¿Tienes que arreglar esto? Y puse los ojos en blanco. ¿Arreglar esto? Como si yo hubiera incendiado su casa en lugar de simplemente alejarme. Continuó. Eres una egoísta. Crees que estás demostrando algo, pero nos estás destruyendo. Juro que si no pagas. Y lo borré a mitad de la frase. Harta de su vacía actuación de tipo duro. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer él? Mamá llamó de nuevo, y en contra de mi buen juicio, respondí. Su voz, estridente. Espero que estés contenta, Jordan, el banco ha llamado. Tenemos días antes de que se la lleven. ¿Cómo has podido? Contuve un bostezo. ¿Te refieres a la casa en la que ya no tenía derecho a estar? ¿Esa? Ella espetó. No te burles de mí, jovencita. Y sonreí. Oh, me atrevo, mamá. Resumamos. Dijiste que me fuera y no volviera, así que lo hice. Y ahora estás enfadada porque seguí órdenes. Gruñó.
Ese no es el punto. Esta casa lo es todo. Y la interrumpí. Y sin embargo, se está desmoronando en el segundo en que dejo de pagar. Curioso, ¿eh? Se quedó en silencio, luego venenosa. Hicimos todo por ti, y te vas cuando más te necesitamos. Y exhalé lentamente. No, me fui cuando me di cuenta de que solo servía mientras pagara vuestras facturas. Y colgué. Se acabó. De verdad. Sus mensajes seguían llegando, furiosos, suplicantes. Pero yo era libre y ya no podían tocarme. Apagué el teléfono después de eso, me estiré en mi sofá, cambié algunos canales de televisión y dejé que el silencio me envolviera. Esta rara y perfecta quietud en la que no me ahogaba en sus interminables demandas. Se sentía bien. Realmente bien. Como si finalmente hubiera quitado sus manos de mi garganta y pudiera respirar, pensar, vivir para mí. Jordan Evans, ya no su marioneta. El peso se había ido, levantado, pero algo me molestaba. Esto no había terminado. Ni de lejos. Porque seguirían arañando, seguirían suplicando, y yo tendría que mantener esta línea. Pero en ese momento, no me importaba. Lo había hecho. Cortar el cordón, obligarlos a enfrentar el desastre que habían creado. Y se sintió como una victoria, amarga y dulce a la vez. Así que, aquí estoy, contando todo esto, preguntándome qué piensas, porque necesito saberlo. Fui demasiado lejos, empujándolos a hundirse o nadar cuando podría haber intentado otra cosa. Quizás negociar, encontrar un punto intermedio. O finalmente hice lo correcto, cortándoles el grifo, haciéndoles afrontar las consecuencias de sus mentiras y su pereza. Tyler incluido. He pasado años sosteniéndolos, desangrándome en dinero y cordura, y ahora soy libre. Pero una parte de mí se pregunta si miraré atrás y me arrepentiré si pierden esa casa. Y siento que la culpa se cuela. No lo creo. Todavía no. Pero quiero tu opinión. Dime honestamente, ¿fui demasiado dura o era esta la única manera de liberarme? Házmelo saber, porque esta historia es mía. Pero tus pensamientos podrían ayudarme a verla más claramente.